Hola, hoy quería compartir un tema que es el de la relación entre oraciones. Hay tres formas en las que se pueden relacionar las oraciones. Pueden ser por coordinación o yuxtaposición, cuando son independientes sintácticamente, o de subordinación, cuando la relación es de dependencia, de subordinación. Entonces, este tema concretamente tiene una aplicación práctica que es para elaborar discursos, ya sea en forma escrita o en forma oral. Las pausas que hacemos, que las pausas mayores que en la escritura las podemos representar con puntos, en la medida que las oraciones son independientes, que son ideas que independientes sintácticamente, podríamos marcar un punto. Pero elegimos, en este caso, relacionarlas, coordinarlas. Entonces, o juxtaponerlas. La otra aplicación práctica es si tenemos un escrito, un examen de idioma español, bueno, hacemos el ejercicio, listo, nos liberamos. Bien, tomé dos ejemplos de enunciado de una novela de Tomás de Matos, que es una joyita de autor uruguayo, de Tomás de Matos, que se llama Bernabé Bernabé. Está ambientada en toda la situación del exterminio, de la desaparición forzosa de los indígenas en Uruguay. Bien, tomé dos enunciados. Primero, para hacer los ejercicios, 3 pasos. Primero, marcaré el enunciado, es decir, qué es lo que se va a analizar, de dónde a dónde. Mayúscula, punto, enunciado, se marca. Número 2, marcar verbos conjugados. Número 3, marcar, en la medida que hay cada verbo conjugado, de dónde a dónde va cada oración. Si hay presencia de nexos, nos puede indicar, o hay que ver también, hay otros ejemplos en los que se puede coordinar otras cosas. A ver, primero, marcar el enunciado. El primero dice, lo retuvo consigo durante los primeros meses y lo protegió a su modo, es decir, le enseñó a no depender de nadie más que de sí mismo. Bien. Mayúscula, punto. Número 1, marcamos el enunciado. Yo lo voy a marcar con llaves. Si el docente o la persona que les va a corregir el ejercicio elige otras formas para indicar esa unidad de sentido, ustedes lo aplican. Bien. Entonces, 1, marcamos el enunciado. 2, marcamos verbos conjugados. Si hablamos de relación entre oraciones, va a haber más de uno. En este caso tenemos retuvo, ¿no?, del verbo retener, protegió, del verbo proteger, a ver si hay algún otro, lo retuvo, le enseñó, del verbo enseñar, enseñó, depende. Bueno, aquí tenemos otro verbo, pero este verbo no está conjugado, por lo tanto no. Vamos a marcamos 3 verbos conjugados, 3 oraciones. 1, marcamos el enunciado. 2, marcamos los verbos conjugados. Número 3, vamos a ver de dónde a dónde va cada oración. Es decir, ese verbo conjugado, qué adyacentes, qué complementos tiene, dónde lo podríamos fragmentar. Entonces aquí tenemos, fíjense, lo retuvo, marcamos, yo marco con corchetes para marcar oraciones, pero como les digo, ustedes ajustense a lo que les plantee la persona que les va a corregir. El criterio, igual, el razonamiento es el mismo. Lo retuvo consigo durante los primeros meses. Lo protegió a su modo. Le enseñó a no depender de nadie, más que de sí mismo. Dejamos el punto afuera porque el punto indica que termina el enunciado, no tiene que ver con la oración. Entonces, fíjense, podríamos, si quisiéramos, en vez de, podríamos decir, lo retuvo consigo durante los primeros meses. Punto. Lo protegió a su modo. Punto. Le enseñó a no depender de nadie más que de sí mismo. Punto. Vieron que son 3 ideas, son 3 estructuras independientes, sintácticamente, es decir, en cuanto a la relación de las palabras, la parte gramatical, lo semántico, en cuanto al significado, es necesario decir todo, pero podríamos pausarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos 3 oraciones, aquí tenemos un ejemplo. Esta lo retuvo consigo
durante los primeros meses y lo protegió a su modo, esta oración, esta aquí, lo retuvo consigo durante los primeros meses y esta lo protegió a su modo, estas dos oraciones se relacionan por coordinación. Aquí tenemos nexos coordinantes. Pueden ser I o la variante E cuando la palabra que sigue empieza con I, o ni cuando también, porque esta variante, este nexo coordinante que relaciona las oraciones coordinadas de forma copulativa, quiere decir que une de forma positiva o negativa. Podemos decir tal cosa y tal otra, podemos decir no tal cosa ni tal otra. Ese ni también sirve como cópula, une, sí, pero en forma negativa. Disyuntiva, una excluye a la otra, o la variante U, cuando la palabra que continúa empieza con O. Adversativa, pero o, aunque es decir, podemos encontrar oraciones que sean coordinadas con estos otros nexos. En este caso tenemos el nexo I. Por lo tanto, esta y esta se relacionan de forma coordinada. Estas son oraciones coordinadas. Después tenemos es decir, es un reformulador, funciona a nivel textual. Lo protegió a su modo y le enseñó a no depender de nadie más que de sí mismo. Entre esta y esta no tenemos ningún nexo. Lo que tenemos es una pausa. Aparecen estas palabras de reformulación, pero fíjense que podría decir, lo protegió a su modo, coma, le enseñó a no depender de nadie más que de sí mismo. Esta ausencia de nexo, siendo las oraciones sintácticamente independientes, hace que las oraciones sean yuxtapuestas, están relacionadas por yuxtaposición. Esta con esta, lo protegió a su modo con le enseñó a no depender de nadie más que de sí mismo. Vamos al siguiente. 1. Marcar el enunciado. 2. Marcar verbos conjugados. 3. Delimitar las oraciones, de dónde a dónde va cada oración dentro de ese enunciado y ver cómo se relaciona. Así que estamos usando el verde. Marcamos mayúscula al punto. Bien. Entonces tenemos, no le escatimó los riesgos de los entreveros y lo preparó concienzudamente en el manejo de la carabina, la pistola, la daga, el sable y la lanza. Entreveros son las luchas, las peleas. Bueno. Entonces tenemos, marcamos el enunciado, mayúscula punto. 2, marcar verbos conjugados. Tenemos escatimó, del verbo escatimar. Los riesgos de los entreveros. Preparó. Verbo conjugado. VC lo marco como verbo conjugado, podemos marcarlo como verbo VN, como verbo núcleo, bueno. Concienzudamente está bien, está bien. Entonces, aquí tenemos. No le escatimó los riesgos de los entreveros. Lo preparó concienzudamente en el manejo de tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra. Bien. Esta I coordina también, coordina elementos, pero coordina sustantivos. Daga, sable, lanza. Está coordinando sustantivos. No está coordinando oraciones. Y aquí lo que estamos analizando es relación entre oraciones. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que hay dos oraciones, es decir, que tenemos el verbo escatimar con adyacentes o complementos y el verbo preparar con sus adyacentes o complementos. Tenemos dos oraciones y si no estuviera esta ahí, si hubiera una coma, una pausa, si hubiera ausencia de nexo, podríamos decir que son oraciones yuxtapuestas. Pero está la I, que como ustedes ven es un nexo coordinante que hace que la coordinación sea copulativa y por lo tanto esta oración que empieza aquí y termina aquí y esta otra que empieza aquí y termina acá sean oraciones coordinadas. Aplicación práctica quiere decir que podríamos decir son independientes, podríamos decir no le escatimó los riesgos de los entreveros, punto.
Lo preparó concienzudamente en el manejo de la carabina, la pistola, la daga, el sable y la lanza. Bien. Entonces, resumiendo, retomando. Dentro de un enunciado, si hay más de un verbo conjugado, lo que vamos a encontrar es que esas oraciones se van a relacionar. Si las oraciones son independientes, si ninguna es complemento o adyacente de la otra, si son independientes sintácticamente, si hay algún nexo, son consideradas coordinadas. Pero si no hay nexo, si ustedes lo que ven es una pausa que puede estar representada en la escritura con una coma, punto y coma, entonces vamos a decir que son yuxtapuestas. Espero que esto resulte útil. Adiós.